Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Vamos a estar en esta mañana. Cambiamos un poquito de tema, aunque nuestro tema principal es el mismo. Es los ministerios del Espíritu Santo. Hemos hablado casi específicamente acerca del bautismo del Espíritu Santo. Luego hablamos un poquito de la llenura del Espíritu Santo y cómo eso se conecta al bautismo y cómo son diferentes. Y hoy, y por 3 semanas, comenzando hoy, vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo de dar dones a la iglesia. Y va a ser muy importante esto. Ahora, me encantaría pasar 3 meses acá y no voy a poder. Y aún lo que vamos a ver hoy, van a haber cosas que las vamos a ver rapidísimo, ¿sí? Vas a estar como, quiero saber más de eso, y quiero saber más de eso, y quiero saber más de eso, y te voy a decir, no, lamentablemente en este mensaje no vas a saber más de eso, pero sí, hoy a la tarde, mañana les voy a mandar algunos recursos donde pueden escuchar y estudiar para saber un poco más del tema. Pero lo que vemos es que en el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo coloca al creyente dentro del cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo, al colocar al creyente dentro del cuerpo de Cristo, también distribuye dones a cada uno de los miembros del cuerpo. Entonces te pone en el cuerpo y también te da dones cuando te pone en el cuerpo. Y los dos ministerios están directamente relacionados y por eso escogí hablar de los dones del Espíritu Santo para que podamos entender cómo se relaciona estar dentro del cuerpo de Cristo. Por muchos años en la iglesia de Don Torcuato, en el Día del Niño, se ha hecho un evento que se llama el Festival Infantil. El Festival Infantil. Algunos de ustedes que tienen hijos chicos han llevado allí al Festival Infantil. Algunos de nosotros que hemos estado allí en la iglesia por 30 años hemos participado como niños en el Festival Infantil. El Festival Infantil lo que es que los hermanos de la iglesia se anotan todos para hacer una parte de este evento y vienen y arman juegos y otros vienen y tienen un stand de juguetes que es como un kiosco que vende, otros tienen la comida que preparan y los niños de todo el barrio son invitados a venir gratuitamente y juegan los juegos. Al ganar cada juego se les da un dinero infantil que imprimimos y después con ese dinero infantil van y compran premios que la iglesia ha donado. Y yo de chiquito me gustaban los juguetes, ahora de grande digo, Sofía, dame plata, quiero comprarme un alfajor o algo de comida, ¿no? Voy más al stand de comida que al stand de juguetes. Y durante el día, el propósito del ministerio es para predicar el Evangelio, como hacemos todos los ministerios evangelísticos. Y durante el día hay un cuarto donde se hace una función de títeres. Y allí van los niños y también se les da dinero infantil por ir ahí y se les predica el Evangelio de una manera intuitiva para los chicos. Y después hay lo que se llama el túnel sin colores, creo que lo llamaban, que es como las pulseritas esas que son los colores, sin colores, así es. Es colores, lo dije mal. No sé, un túnel que tiene todos los... Túnel de colores, mirá, dije lo opuesto de lo que era. Y vas por el túnel y te va diciendo que sos pecador, que el Señor murió por ti y todo el Evangelio, y al final alguien te explica eso y vas con unos auriculares, está muy bueno. Y lo hicieron muchos años. Y después también con las madres que tienen bebés, van a un cuarto y están allí y le predican el Evangelio. Es muy lindo y participa toda la iglesia, y como dije, de chico yo jugaba, ahora ayudo a mi hija a jugar y es lindo ir como padres y poder pasar ese tiempo también. Y mayormente teníamos entre 100 a 200 chicos que venían cada año y teníamos 50 a 100 ayudantes. Y lo que vemos en el evento es que era, un evento, había un líder que estaba a cargo de todo, pero había un montón de personas participando y había una diversidad de cosas para hacer. Había juegos, uno estaba en el banco, uno estaba en la entrada, porque tenía que anotar a cada uno para que después lo podamos llamar y visitar. Había premios, uno tenía que estar ahí, y cuando digo uno estoy hablando
un uno en plural, ¿no? Pues habían varios en cada lugar, había varios predicando el Evangelio. Entonces había un montón de lugares donde distintas personas estaban siendo utilizadas para este evento. ¿Y qué es lo que vemos? Un evento, un líder, multitud de hermanos participando, una diversidad de cosas para hacer. Y cuando nosotros miramos aquí en capítulo 12 de 1 Corintios, vamos a ver que es así en el cuerpo de Cristo. Tenemos una gran diversidad en unidad. O por el núcleo de la unidad, eso lleva a gran diversidad. Y lo que vemos es que tenemos un espíritu que ha dado a cada uno en el cuerpo de Cristo una diversidad de dones. Y vamos a ver aquí en versículos 4 al 11 que el único espíritu distribuye una variedad de dones según su voluntad para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero para llegar a versículos 4 al 11 tenemos que mirar rápidamente versículos 1 al 3. ¿Sí? Y es muy importante verlo para que yo pueda leer e interpretar correctamente todo este pasaje. En versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo va a estar hablando acerca de los dones espirituales, que ya voy a definir lo que son. Pero en versículo 1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Así cuando comenzamos, depende de qué traducción de la Biblia tenés, pero si tenés la Biblia que te regalé, ¿sí? Dones está como en cursiva, ven que está diferente, y es porque esa palabra no está en el griego original. Y cuando hay una palabra que no está así, ya sabes que en esa Biblia te va a marcarlo de otra manera y sabes que esa palabra no está en el original. Entonces, realmente dice en cuanto a los espirituales. La palabra aquí espirituales es pneumáticos. Pneuma es espíritu en griego. Y aquí es pneumáticos y habla acerca de las cosas espirituales. Entonces Pablo en realidad no está hablando todavía de los dones espirituales, que va a usar otra palabra griega que veremos en un momento, sino que está hablando de las cosas espirituales. En cuanto a lo espiritual del Espíritu Santo, ustedes necesitan saber estas cosas antes de hablar de carisma, que son los dones del Espíritu, de la cual se deriva el carismático, que estudia y es parte de examinar las cosas de los dones del Espíritu. Entonces, Pablo marca tres cosas aquí en versículo 1 al 3, que es primero la ignorancia de lo espiritual, segundo el conocimiento de lo espiritual de los corintios y tercero el discernimiento de lo espiritual. Entonces, lo primero él les dice en cuanto a los dones espirituales, no quiero que sean ignorantes. Entonces habla primero de la ignorancia de lo espiritual que ellos tienen. Porque lo que estaba pasando con los corintios, déjenme decirles rápidamente, es que ellos no podían discernir si algo venía del Espíritu o no venía del Espíritu. Y no sabían que venía del Espíritu. Y confundían todas las cosas y decían, si es algo milagroso o increíble, entonces viene del Espíritu Santo. Y Pablo les dice, no. Y aún ellos antes en sus prácticas paganas hacían cosas que también después hacían los apóstoles y dicen, entonces todo igual. Porque los paganos también hablaban en lenguas y por muchos siglos. Y entonces no podían diferenciar cuando algo venía de Dios o cuando algo venía no de Dios, o quizás aún podría decir del diablo. Y están muy confundidos. Y él le dice, no quiero que sean ignorantes en cuanto a esto, entonces se los voy a explicar. En versículo 2 dice, les habla del conocimiento espiritual que tiene. Dice, ustedes saben. Entonces una parte son ignorantes, pero ahora lo que saben que cuando eran paganos de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Ustedes son ignorantes en cuanto a las cosas del Espíritu y se las explico, pero después le dice, pero ustedes no son ignorantes acerca de otra cosa, de cómo era su vieja manera de vivir, de cómo seguían tras los ídolos, de cómo adoraban a estos ídolos. Y cuando vas allí a Corinto ves que había muchos lugares de estatuas y muchos ídolos que ellos adoraban. Entonces Pablo no le tiene que explicar cómo era su vida antes. Es como que yo te diga a vos que fuiste salvo a los 20, 30, 40 años y digo, yo no te tengo que hablar de tu vida antes. Vos sabés exactamente cómo era. No sos ignorante de eso. Y eran llevados a ídolos mudos, que si volvemos a capítulo 10, versículos 19 y 20, Pablo habla de que estos son impulsados por los demonios. Entonces vemos después versículo 3, y ahí nos dice el discernimiento de lo espiritual, dice, por lo tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema,
Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podían discernir ellos si algo era de Dios o algo no era de Dios? ¿Cómo sabían si algo milagroso que ocurrió pertenecía a Dios o no? ¿Cómo podían saber si alguien hablando en lenguas lo hacía de acuerdo a Dios o de acuerdo al diablo? ¿Cómo lo podían saber? Y Pablo les dice, es muy fácil de discernirlo. El que dice Jesús es anatema no es de Dios, y el que dice Jesús es Señor es de Dios, lo hace por el Espíritu Santo. Entonces, la evidencia de poder discernir no está en lo milagroso, no está en la gran obra manifestada, no está en sanar o hacer algo espectacular. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo sé yo si algo es del Señor? Proclaman Cristo es Señor. Entonces así es como lo sé. El que decía Jesús es anatema, ese viene del diablo. El que decía Jesús es Señor, ese viene del Espíritu Santo. Entonces nosotros leemos eso y decimos, qué fácil, recontra fácil, ¿no? Pero qué fácil para alguien del mundo decir, Jesús es Señor, y después te enseña cualquier cosa. Pero debemos entender esto en el contexto del primer siglo. Un autor, Gordon Fee, dice así, Señor, en ese contexto significaba lealtad absoluta a Jesús como su deidad y separaba a los creyentes de los judíos, quienes creyeron que esa confesión era blasfemia, y de los paganos, especialmente los de las sectas, las cuales llamaban a sus deidades Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo soy judío y llamo a Cristo Señor, entonces soy un blasfemo de acuerdo a los judíos. Y soy echado de la sinagoga y toda mi vida religiosa cesa de ser. Me echaron. Y era algo de miedo porque ahora no soy aceptado ante Dios según ellos y ahora seguro me voy al infierno porque no hago lo que Dios quiere. Entonces para un judío, a menos que sepa con certeza que Jesús es Señor, no lo va a decir nunca. Quizás aún llevado a la muerte, como algunos fueron en el primer siglo. Y para el pagano, confesar que Jesús es el único Señor era tremendo. Y si cuando leemos la historia en los primeros siglos vemos que cientos y miles de creyentes perdieron su vida porque confesaron que Jesús era el único Señor. Porque para los romanos ellos decían, bueno, si Jesús es tu Señor, bien, pero también Él es tu Señor y Él, y Él, y Él, porque tenían un montón de dioses. Pero cuando el creyente decía, Jesús es Señor, bueno, te vamos a matar. Entonces solo un creyente redimido por la sangre de Cristo va a confesar que Jesús es Señor. Y esto significa que toda su lealtad es a Cristo, que vive para Cristo, y cuando alguien le dice, adorame o morís, dicen Jesús es Señor, y morían. Entonces no era tan fácil como podemos ver en nuestra cultura, Jesús es Señor y te enseñan cualquier cosa. Era algo muy importante declarar a Cristo como Señor en esta manera, y evidenciaba que uno era guiado por el Espíritu Santo. Pero pregunto, ¿no es así también hoy? ¿No es así también hoy? Que todo el mundo quiere lo fácil, quiere la sanidad, quiere los milagros, quiere satisfacerse a uno mismo. Se predica acerca de echar fuera demonios y de estar satisfecho en tu vida con felicidad y de sanar y ser sanado, y es lo que la gente busca. Y uno dice, ¿cómo sé si algo es de Dios o no? Bueno, la pregunta es, ¿se predica el Evangelio? ¿Se predica a Cristo? ¿Se exalta a Cristo? Y aún vamos a ver que todas las cosas que acabo de mencionar ya no son para hoy, lo vamos a ver en un momento. Pero ¿cómo lo sé? Porque el ministerio exalta a Cristo y predica a Cristo. Yo lo sé si algo es de Dios cuando predica eficazmente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio incluye malas noticias de que debo entender que yo soy pecador y que por mi pecado yo voy a la muerte física y a la muerte eterna, separado de Dios. Y junto con eso me lleva a entender las buenas, las mejores, las más grandes noticias de que Cristo el Señor vino a morir por mí en la cruz. Y lo que yo no podía hacer para alcanzar a Dios, porque había una separación entre Dios y yo, algo que nunca podía lograr, porque aunque haga buenas obras, que no hago, porque el incrédulo no hace buenas obras, pero aunque quisiera hacer buenas obras, no borra las malas obras que hago. Y me voy al infierno por mi pecado. Y buenas obras no borran lo malo. Pero Cristo, quien es Dios, viene a este mundo y Él muere en la cruz por nosotros y Él toma todo mi pecado y lo pone sobre Él. Y la Biblia me dice que cuando
yo pongo mi fe en Cristo, entonces borra mi pecado y toma mi pecado. Y ahora soy santo ante Dios y ahora tengo acceso a Dios. No por lo que yo hago, no por mis obras, pero por lo que Cristo hizo, tomando mi lugar, satisfaciendo la ira de Dios, tomando mi pecado, muriendo por ese pecado y resucitando en victoria sobre el pecado. Y todo aquel que cree en Él es salvo. Ese es el Evangelio. Y hay muchas iglesias hoy en día que predican muchas cosas, pero no predican el Evangelio. ¿Saben lo que predican? Subite a la barca de Jesús. ¿Saben lo que predican? Dios te ama. Y cosas similares, y cosas sinónimas a esas, pero ninguna de esas cosas es el Evangelio. Yo digo, bueno, ¿dónde está la barca de Jesús? Bueno, hay un barquito todavía en Israel de ese tiempo, y puedo ir al museo, me puedo subir, me van a arrestar, pero me subo, ¿y qué? ¿Ahora soy de Jesús? Subirte a la barca de Jesús es nada. Dios te ama, sí te ama, pero te vas al infierno si no crees en Cristo. Entonces, el Evangelio correcto es el Evangelio de Cristo, y así sé que estoy en un lugar que predica la sana doctrina. Pero te pregunto a vos personalmente, ¿vos confesás a Jesús como Señor? Porque Romanos 10:9 dice que todo el que cree confiesa a Jesús como Señor. Dice, si crecieres en tu corazón y confesás que Él es Señor, ¿vos confesás a Cristo como Señor? Él es Señor de tu vida, has creído en Él. Y si has creído en Él, podés discernir entre lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura donde la gente está muy confundida acerca de qué es del Espíritu y qué no. Muy confundida. Y vienen personas a nuestra iglesia y me hablan y me dicen, pastor, yo estoy recontra confundido porque voy a 5 iglesias y me dicen 5 cosas diferentes. ¿Cómo sé cuál es la verdad? ¿Y qué le voy a decir? Esta iglesia es la verdad. O sea, ¿por qué me va a creer? Y le digo, mirá en la palabra. Lee la palabra, enfócate en la palabra. Y vas a encontrar una palabra que está en la palabra. Vas a encontrar una iglesia en la palabra que exalta a Cristo. Eso es una iglesia verdadera. Entonces, todo eso fue trasfondo para llegar a lo que necesitamos llegar hoy. Sí, lo traté de hacer lo más rápido posible, pero bueno, todo toma su tiempo. En versículos 4 al 11, Pablo avanza su argumento de las cosas del Espíritu, de los pneumáticos, a carisma o carismata, los dones del Espíritu Santo. Y lo que Pablo va a explicar, y su punto principal, y es muy difícil predicar esto porque muchas veces no nos interesa el punto principal. Nos interesa saber todos los dones, lo que significa cada don, cómo se ejerce cada don, qué don es para hoy, por qué uno es para hoy, por qué no es para hoy. Y entonces es difícil predicar este mensaje. Pero debemos entender que el punto de Pablo es la unidad y la diversidad que existe en el cuerpo. Un espíritu dando muchos dones al cuerpo de Cristo. Ese es su punto. El teólogo John Stott dijo, la iglesia es una porque el único espíritu mora en todos los creyentes. La iglesia es diversa porque el único espíritu distribuye dones a todos los creyentes. Entonces tenemos un espíritu, tenemos muchos dones. Y el tema principal de versículo 4 hasta el final de capítulo 14 es los dones del espíritu. Y el protagonista es, no vos, no yo, no los dones, el Espíritu Santo. El protagonista es el Espíritu Santo. Y Él nos da dones para edificar a los hermanos, para ser más como Cristo, para la gloria de Dios. Pero miren esto que eres el protagonista, especialmente en versículos 4 al 11. Miren versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Versículo 8, a uno les ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Miren versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. A otro don de sanidad por el único Espíritu. Miren versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Contaste todas las veces que dice Espíritu? Yo no, pero son varias. Está por todo el pasaje. Si te digo cuál es la palabra clave acá de todo esto, ¿qué es? Espíritu, o un Espíritu, o el mismo Espíritu, o el único Espíritu. Y Él distribuye los dones, versículo 11 nos dice, como Él quiere, como Él quiere. Entonces, no lo vamos a ver hoy, pero la primera semana de esta serie vimos 1 Corintios 12:13, que era que el Espíritu nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, soy colocado en el cuerpo del Espíritu y ahora Él da dones a cada uno en el cuerpo
según su voluntad. Entonces vemos una diversidad de dones, pero un solo Espíritu. Entonces en esta mañana quiero que miremos 3 aspectos de la diversidad y unidad que hay en el cuerpo de Cristo. La diversidad y la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es que hay una diversidad de dones, pero un Espíritu. Diversidad de dones, pero un Espíritu. Entonces, vamos a leer el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Leamos hasta el 11, pues no lo leímos todavía. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder y milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, lo que vemos aquí en versículo 4 primeramente es que hay una diversidad de dones. Ahora, ¿qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? La palabra aquí es carismata. Es una gracia dada por el Espíritu Santo. Es algo que no puede ser ganado, no puede ser comprado, no puede ser buscado, no puede ser logrado. Y encima de todo eso es algo que yo no decido. Yo no decido qué don tengo. Lo decide el Espíritu Santo. Y es muy importante entender ese punto. Este no es un talento natural. Quizás el Espíritu me da un don que edifica sobre el talento natural que tengo, pero no es un talento natural, es una habilidad divina extraordinaria que el Espíritu Santo te da en el momento de creer. Y es dado por el Espíritu a cada creyente y usado y para ser usado en el poder de Dios. El propósito de los dones, y vamos a verlo un poquito más en versículo 7, pero en esta introducción quiero que entendamos para qué son los dones. El propósito de los dones tiene 2 propósitos. Primero, el primer propósito y principal del don es para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Para ponerlo prácticamente, ¿cuál es el cuerpo de Cristo aquí? ¿Estos ladrillos que están a nuestros costados? No, vos y yo somos el cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha dado dones para edificarnos mutuamente. Y segundo, que es el propósito de todo. Entonces tenemos el propósito principal de edificar, pero el propósito supremo, que siempre es el propósito supremo, es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios, y lo vamos a ver. Entonces el Espíritu da una variedad de dones para la iglesia, para el bien del cuerpo de Cristo. Y suple para cada iglesia todos los dones que necesita para que funcione correctamente. Así como a mí me ha dado dedos de las manos, dedos de los pies, piernas, cabeza, estómago, y tengo cada vez más, pero no es culpa de Dios, es culpa mía. Así da el cuerpo de Cristo a la iglesia, para que nosotros lo tengamos. Entonces, ¿cuáles son los dones que el Espíritu ha dado? Y esto es algo que me gustaría tomar mucho tiempo, y esto es algo que me gustaría hacer también en otro momento, pero lo tengo que meter en algún lado en el pasaje porque debemos entenderlo. Ahora, quiero que sepan, este no es el punto de Pablo, para nada, cero. El punto de Pablo no tiene nada que ver con esto, pero tenemos que entender esto en el día en el cual vivimos, porque si no todo el mensaje vas a estar pensando solo en esto, ¿sí? Y quiero mirarlo rápidamente para que podamos pensar en lo que Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestro pensamiento. Al final de la reunión, cuando hago los avisos, les van a entregar una hoja que tiene toda esta información, ¿sí? No la entregué ahora porque quiero que escuchen el mensaje y cuando lo ven van a estar examinando la hoja. Entonces, examinen la hoja en sus casas, ¿sí? Y estúdienlo. Pero quiero que sepan que no tienen que sacar fotos, ¿sí? Se los voy a dar todo. Bien, hay 5 pasajes que describen los dones del Espíritu Santo. El primero está ahí delante de ustedes, pero lo puse aquí también. Ya lo leímos, pero los dones que hay ahí es sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Entonces, sé que es chiquito esto, pero están cerca, espero que lo puedan leer bien. Aquí tenemos todos los dones, son 9 mencionados en 1 Corintios 12, 8 al 10. Sí, el último interpretación es interpretación de lenguas, pero
crean o no, esa palabra ya no me entraba todo el cuadro. El segundo es en el final del capítulo 12 de 1 Corintios, dicen: la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administración, diversas clases de lenguas. Y luego les hace un montón de preguntas retóricas, porque los corintios buscaban un don especial y querían que todos hablen en lenguas. Y el que hablaba en lenguas era más superior que todos. Y él le dice: ¿son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos obradores de milagros, todos tienen don de sanidad, todos hablan en lenguas, todos interpretan? Y la respuesta es: no. Y noten también que lenguas siempre es último. Siempre menciona lenguas último. Entonces eso es 1 Corintios 12, 28, entonces lo ponemos aquí. Tenemos los que son apóstoles y después tenemos ahí de nuevo sanidad, milagros, profetas, lenguas, y tenemos 3 nuevos: maestros, ayudas y administración, que él menciona así en capítulo 12 al final. Después tenemos Romanos 12, 6 al 8, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; el que muestra misericordia con alegría. Leyendo este pasaje me olvidé de mencionarles algo. La palabra don viene de la palabra charis en griego, que significa gracia. ¿Sí? Pues acá lo vemos, los dones según la gracia. Es una gracia que Dios nos ha dado. Sí, no se los dije, creo que es importante. Pero aquí tenemos varios dones más. Tenemos profecía de nuevo, después tenemos enseñanza, que va con el maestro; servicio, que es un sinónimo de ayudas; exhortar, dar, dirigir, y misericordia. Y ya les voy a mostrar eso de nuevo, sí, para que lo examinen. Pero después en Efesios 4:11, más que dones espirituales, tenemos hombres que Dios ha regalado a la iglesia. Y estos son los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Ese último, pastores maestros, es uno, ¿sí? No son 2. Ven que dice a otros, pero no hay un a otros entre pastores y maestros. Así es en el griego también. Pastores y maestros son uno. Podríamos poner una línea entre esos dos. Es el pastor maestro. Entonces tenemos apóstoles, profetas, pastor maestro y uno nuevo, evangelistas. Y finalmente tenemos 1 Pedro 4, 10 al 11, dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí dice hablar. Entonces yo básicamente metí a hablar en todo el que es hablar, ¿no? Profecía se habla, lengua se habla, quizás aún interpretación de lenguas puede ser, y el maestro, pastor maestro, enseñanza es hablar. Entonces cuando habla de hablar, como son los dones, lo ponemos en general en todos esos. Y después dice servir, ¿no? Que puede ir con servicio y con ayudas. Entonces yo les voy a dar todo este cuadro, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Ahora, la pregunta para nosotros hoy, la cual no es el punto de Pablo, pero la pregunta para nosotros es: ¿son todos vigentes estos dones hoy en día? O sea, ¿todos deben ser ejercitados? ¿Son todos para nosotros en la iglesia en el siglo XXI? Y vamos a comenzar asumiendo que son todos para hoy, ¿sí? Entonces allí están todos los dones, memorízatelos, ¿sí? Son todos para hoy. Ahora, no tomen mi mensaje, ¿no? Y después pongan ahí: el pastor dijo son todos para hoy, lo ponen en Facebook. No, miren lo que dijo el pastor. Pero empezamos así. Pero primero tenemos dones apostólicos. Dones apostólicos. ¿Hay apóstoles hoy en día? En Hechos 1, 21 y 22, después de que se suicida Judas, el libro de Hechos comienza y van a elegir un apóstol nuevo. Y Pedro dice: por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Lo primero que debía hacer un apóstol es ser testigo de la resurrección de Cristo. ¿Hay alguien hoy que es testigo ocular de un Cristo resucitado? Nadie. Cero. Segundo, Pablo dice que uno debía haber visto al Señor. Dice en 1 Corintios 9:1, defendiendo su apostolado, él dice: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor.
Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 8 y 9, que Él es el último de los apóstoles. Dice, habla de las apariciones de Jesús y dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Saben qué notamos en el tiempo del Nuevo Testamento? Judas fue el único que fue reemplazado, pero después de Judas nadie es reemplazado. Jacobo es asesinado en Hechos capítulo 12 y tienen un comité para elegir otro apóstol. No. Cuando van a las iglesias se establecen apóstoles. No. ¿Qué establece Pablo? Ancianos, obispos, pastores, que son 3 sinónimos para hablar de la misma persona. Entonces estableció pastores y diáconos en las iglesias. Cuando van muriendo todos los apóstoles, no hay apóstoles nuevos. Esos 12 mueren, o 13 con Matías, y no hay más. No hay más. Entonces, nadie toma su lugar. Ya no hay apóstoles. Y junto con los apóstoles cesan las señales de apóstoles. En 2 Corintios 12 dice Pablo, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Hoy no hay apóstol, hoy cesan las señales de apóstol. Entonces, cuando miramos aquí, podemos decir con certeza que no hay apóstoles, ya no hay don de sanidad, ya no hay don de milagros. Todas esas cosas cesan cuando cesan de existir los apóstoles. Entonces, en el tiempo que Pablo escribe, son todos para ese día, son todos vigentes, pero hoy ya esos no son vigentes. Segundo, tenemos dones de revelación. Puse dones revelacionales, pero Word me lo marcaba mal, entonces lo vi tanto que lo tuve que cambiar a dones de revelación, ¿sí? Estos serán necesarios para revelar la palabra de Dios. Debemos ponernos en el tiempo del primer siglo. Estás allí en el primer siglo y abrís en el Nuevo Testamento y, no tenés Nuevo Testamento. No lo tenés. Entonces, ¿cómo sabés cómo Dios quiere que vos vivas? Ahora estás en un cuerpo de Cristo nuevo, con gentiles, con samaritanos, con judíos. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque el Antiguo Testamento me dijo que yo me tenía que separar de ellos. ¿Qué hago? Bueno, y Dios dio, el Espíritu Santo dio a uno para que se levante en la congregación y profetice, y a otro que se levante en la congregación y hable en lenguas, y otro que se levante e interprete lo que se dijo en lenguas, y después cuando hay muchos hablando, hay uno que tiene el don de discernimiento de espíritus para saber si se dijo de Dios o no, y Dios dio un montón de dones de revelación porque ellos no tienen la revelación completa. Pero al final del primer siglo la revelación es completa. Juan escribe el último libro de Apocalipsis en fines de los años 90, 98, por ahí. Y 1 Corintios 13, miren conmigo, 1 Corintios 13, 8 al 10, habla acerca de varios dones que son revelacionales. Dice el 8, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Y si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué sabemos? Sabemos que el don de profecía, el don de lenguas y el don de conocimiento van a cesar. La pregunta es ¿cuándo? ¿Es cuándo? Y no tengo tiempo de meterme en todo este pasaje como me gustaría, pero debemos entender esto. Algunos dicen que el cuándo es que cuando Jesús venga. Pero hay un problema porque lo perfecto aquí en griego es neutro. En griego tenemos masculino y femenino como en español y después hay palabras neutras. Y esto es neutro, lo perfecto. ¿Lo perfecto puede ser Jesús? No, porque Jesús no es neutro, Jesús es masculino. No, vivimos en un tiempo de confusión, pero Jesús sigue siendo masculino. Otros dicen que es en el fin del tiempo, la eternidad, y muchos teólogos muy buenos dicen eso. Pero tenemos un problema porque lo que es en parte en versículo 9 es revelacional. En parte conocemos y en parte profetizamos. Eso no tiene que ver con el cielo, eso tiene que ver con revelación, profecía, revelación y conocimiento también. Pero lo que es perfecto, entonces tiene que estar de acuerdo con eso, porque si algo es imperfecto y después es perfecto, tienen que estar hablando de lo mismo. Entonces lo perfecto tiene que hablar de la revelación. Y así habla de la revelación y habla de las escrituras. Y lo que vemos es que cuando finalmente tenemos la escritura, estos 3 dones y todo lo que es revelacional cesa de ser. Ya no está, ya no existe. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero una profecía que dice alguien en la iglesia? Después voy a casa y digo, ¿cómo era que dijo? No anoté bien.
¿Y cómo sigue el próximo versículo? Ah, no hay otro versículo. Y es incompleto. Cuando hoy tenés toda la revelación de Dios, todo lo que Él quiere que vos tengas. Entonces, ¿cuáles eran los dones de revelación? Bueno, primero sabemos que era el de conocimiento, profecía y lenguas, porque lo menciona aquí en capítulo 13, y sabemos que esos han cesado, esos no son para hoy, porque ha llegado lo perfecto. Y en 2 semanas les voy a hablar un poquito más de lenguas y por qué estamos 100% seguros que eso no es para hoy, más allá de lo que les dije recién. Y junto con eso, obviamente, no está interpretación de lenguas, porque si no hay un don de lenguas, ¿para qué va a haber un don de interpretación de lenguas? No existe. Y con eso podemos decir que el de discernimiento de espíritus tampoco está, porque ahora tenemos la palabra de Dios para discernir si algo viene de Dios o no. Yo hoy te estoy hablando de la palabra y vos vas a ir a tu casa y vas a estudiar la palabra para ver si yo te digo que es así o no. Y debes hacerlo cada semana. Y si no te hablo de la palabra de Dios, debes deshacerte de mí de alguna forma, ¿sí? Entonces tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a discernir si algo es de Dios o no es de Dios. Entonces luego ahí arriba, en la parte de arriba, quedan 2 dones, sabiduría y fe. Para mí estos son los más difíciles para mí de entender, pero también tengo mi punto de vista, pero les voy a decir que es mi punto de vista. El problema que tenemos con algunos de estos dones es que Pablo no define ninguno de los dones. Ahora sí, vos podés ir a tu casa, levantar un comentario, abrir y decir, acá están definidos. Sí, pero después agarra otro comentario y lo van a definir de otra manera. ¿Qué pasa? Ellos ya sabían cómo se usaban los dones, entonces no los tenían que definir. Pero nosotros hay algunos dones que no sabemos exactamente cómo eran. Entonces, estos 2 dones, sabiduría y fe, se los digo así simplemente, si son dones de revelación, entonces no son vigentes para hoy. Si sabiduría es una revelación extra bíblica que el Señor me da más allá de la palabra de Dios, de alguna forma mística, entonces no es para hoy, porque ya tengo la revelación de Dios y la sabiduría viene de estudiar y poner en práctica la palabra. Y si fe es ayudar a otras personas con milagros, echar fuera demonios, que lo relacionaban a la fe de mover montañas, entonces tampoco es para hoy, porque es un don revelacional. Pero si estos 2 dones no son revelacionales, entonces son para hoy. Si sabiduría es solo tener un conocimiento extraordinario de la Biblia, entonces puede ser para hoy. Y si fe es solo confiar más en Dios, más allá de mis circunstancias, entonces puede ser el don de hoy. Entonces no sé, lo tenés que ir a casa a estudiar, ¿sí? Pero les doy mi posición, mi punto de vista. Y digo mi punto de vista porque no puedo decirles 100% con certeza, ser pleno en que es así, pero sí creo que es así, les voy a decir por qué. Mi conclusión es que son de revelación y no son vigentes. Primero en capítulo 12, versículo 8, dice, pues a uno les da palabra de sabiduría y a otro palabra de conocimiento. Son los únicos 2 dones en esa lista que son paralelos, los únicos que dicen palabra de esto y palabra de eso. Y entonces cuando veo eso, al no saber qué es este don de sabiduría, veo que el don de palabra de conocimiento es de revelación y no es para hoy. Y entonces mi conclusión es que este también está en ese grupo y es una palabra de sabiduría de revelación y tampoco es para hoy. Entonces no es que la Biblia me lo dice, pero me da el principio para entenderlo así. Y segundo, fe. En Mateo 17, 18 al 20, los discípulos quieren echar fuera demonios y no pueden echar fuera el demonio. Y Jesús viene y le reprende y dice, por su poca fe. Si tuvieran fe, podrían haber echado fuera el demonio, porque si tienen fe, pueden mover montañas de acá para allá. Obviamente, Jesús no estaba diciendo que tenían que mover montañas, y el punto no es que muevas montañas, nunca nadie movió una montaña. O sea, Dios lo puede hacer, pero vos y yo no. Pero el punto era, la fe de mover montañas era la fe de echar fuera demonios. Y decís, bueno, pero ahí no habían dones. No habían dones. Pero en capítulo 13, cuando Pablo habla hipérbole, exageración, dice en versículo 2, en el medio, y si tuviere toda la fe como para trasladar montañas. Es hipérbole, pero se refiere a eso. Entonces, aunque sea para mí, mi punto de vista es que esto está relacionado, la fe esta, el don este de mover montañas, tiene que ver con lo milagroso. Entonces, en lo demás deberían estar de acuerdo, pero en esto les doy ese espacio, ¿sí? A estar en desacuerdo porque la Biblia no nos dice específicamente si es para hoy o no. Pero si es vigente, si es revelacional, no es para hoy. Y si no es revelacional, entonces sí puede ser para hoy. Entonces eso nos deja con todos estos dones de aquí abajo que yo creo que son, la Biblia nos muestra, que son vigentes hoy en día. Entonces se los pongo en un cuadro así porque va a ser más fácil. Esto también se los voy a entregar. De un lado tenemos los no vigentes,
Y quiero que entendamos, todos eran vigentes en el día de Pablo, ¿sí? Pero de un lado tenemos los no vigentes y del otro lado tenemos los que son vigentes hoy. Y abajo tenés fe y sabiduría y bueno, tarea para el hogar, ¿sí? Anda a estudiar y llega a una conclusión. Y algunos de esos dones los puse juntos. Si vos no querés que servicio y ayuda esté juntos, está bien, separalos, haz tu propio cuadro. Pero son dones que son para hoy. Dirigir y administrar, dar y repartir, después misericordia, enseñar, exhortar, evangelizar, y el pastor maestro, la persona que Dios ha dado hoy a la iglesia. ¿Sí? Entonces yo sé que eso ha sido rapidísimo, ¿sí? Rapidísimo. Pero les voy a dar algunos recursos, les voy a dar esta hoja, estudienlo más en casa, pero quería darle algo rápido para que lo puedan entender. Pero bueno, ahora que vemos esto y vemos los dones, debemos recordar el punto de Pablo no es definir los dones. Si fuera su punto, los hubiera definido. El punto de Pablo no era decir, hoy existe esto, pero mañana no va a existir esto, porque a los corintios, ¿qué le importa lo que va a existir mañana? Ellos no tienen el canon completo, no tienen toda la escritura. Entonces les habla a ellos en el primer siglo. El punto de Pablo es mostrar la unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Y entonces por eso quería tocar todo esto para que ahora nos enfoquemos en lo que realmente es el punto de Pablo. Entonces no es definir los dones, no es demostrar cuál es para hoy, es decir la diversidad y unidad. Entonces dice que hay una variedad de dones. Aquí vimos todos los dones que había en ese tiempo y aquí vemos de este lado todos los dones que son para hoy. Hay una variedad, 7 a 9 dones y depende cómo juntas algunos de los otros dones. En versículo 5 dice Pablo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces pasa de la diversidad de dones a diversidad de ministerios. La palabra ministerios es la palabra diaconía, que sacamos la palabra diácono, ¿no? Que es un diácono, alguien que sirve. Y aquí dice que esta diversidad de dones se usa en una diversidad de servicios. Dios te ha dado un don o varios dones para servir a otros. Entonces, aunque yo tenga un don, se puede usar en un montón de maneras diferentes. Todos los dones son ejercitados en una variedad ilimitada de maneras. Entonces, por ejemplo, yo creo que tengo el don de enseñanza, pero a mí no me gusta enseñar a niños. Una vez fuimos con Anaí y nos invitaron a una colonia bíblica en Estados Unidos. Había ido a la conferencia misionera, me hicieron enseñar a los chicos y a los chicos les gustó tanto que le pidieron al pastor que me invite y me invitó para la colonia bíblica. Y me acuerdo, todos los días estaba ahí preparando, tenía que enseñar 15 minutos. Y estoy transpirando, y estoy tenso, y estoy nervioso, y estoy ahí como, no, Señor, dame 1000 adultos. A 1000 adultos le enseño, no tengo problema, pero 15 niños, no, me van a comer vivo, me van a tirar tomates, me van a tirar huevos. Y le decían ahí, todos los días, estaba re tenso. Y Anaí enseña re bien a niños, digo, ¿por qué no te invitaron a vos? ¿No? ¿Qué pasa? Podemos tener un don de enseñanza y uno enseña a adultos, otro enseña a niños, hay alguien enseñando a los niños ahora, otro puede enseñar a jóvenes, otro puede enseñar uno a uno, otro puede enseñar en un grupo pequeño. Hay una infinidad de maneras de enseñar. No es que tengo el don de enseñanza, tengo que estar en el púlpito. No, se puede enseñar en un montón de maneras diferentes. Quizás uno tiene el don de evangelizar. Se puede evangelizar puerta a puerta, se puede evangelizar a los de tu propia casa, se puede ir a la plaza a evangelizar. Nosotros tenemos un ministerio de fútbol, ¿qué hacemos? Podemos evangelizar ahí, hablando desde adelante o hablando con un compañero mientras no está jugando. Puede haber un ministerio de hombres de evangelizar, puede haber un ministerio de mujeres de evangelizar, se puede evangelizar de un montón de maneras. Quizás administrar. Uno puede administrar un ministerio o estar sobre muchos ministerios o administrar finanzas en cierto ministerio de la iglesia o administrar eventos especiales o administrar el refrigerio en un evento especial o administrar el estacionamiento en un evento. Hay un montón de formas de usar el don que Dios nos ha dado. Y así con todos los dones. Entonces tenemos un número de dones limitados de 7 a 9, pero hay un número ilimitado de formas en la cual puedo servir con mi don. Entonces si yo digo, mi hermano ya tiene el don que yo tengo y lo usa mejor en tal cosa, ¿qué importa? Dios te dio un don a vos y vos también lo tenés que usar. No importa lo que le dio a tu hermano. Y no importa si lo tiene mejor. Claro, yo podría venir acá y decir, hay un montón de predicadores mejores que yo, entonces cada semana te pongo un video en YouTube de cómo predican. ¿Pero es lo que Dios quiere? No. Lamentablemente para ustedes, Dios me puso aquí en este tiempo, en esta iglesia.
Descubrí tu don y usalo para servir a otros. En versículo 6 dice que hay una diversidad no solo de dones, no solo de ministerios, pero dice versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que el que hace todas las cosas en todos. Hay una diversidad de operaciones. La palabra operaciones y la palabra el que hace todo en el mismo versículo es la misma palabra, en griego, energeo, que significa poder. Entonces es Dios que da el resultado o por su poder da un resultado que solo Él puede dar. Entonces yo tengo que ejercer el don en su poder. Entonces si yo hago un trabajo y hay mucho fruto, no es por algo que yo hice, no es por algo que yo logré, es porque Dios lo logró. Entonces Dios determina qué don tenés, Dios determina que lo uses en su poder y Dios determina el resultado de tu don. Entonces eso me lleva a dos cosas. Primero, no debo tener envidia de otro. Y debo dar gracias por el don que tengo. Dios me dio el don que Él quiere que tenga y Dios me lo dio para que produzca cierto resultado que solo Él sabe. Cuando yo estaba en la facultad teníamos un hombre que era el vicepresidente de la facultad en ese tiempo. Y él asistía a la iglesia donde yo asistía, era una iglesia de 150 personas más o menos, allí en Estados Unidos chiquita, en el campo, y teníamos una clase de escuela dominical que era para universidad, era como sería la edad de impacto, ¿no? Universidad y después los más grandes solteros. Y habían como 10 personas y él comenzó a enseñar. Y él comenzó a enseñar, y en 9 meses vino más gente, gente vino a la iglesia para ir a su clase. Luego de 9 meses habían 65 personas en su clase. 65, la iglesia tiene 150. Y esto es solo para los jóvenes. Y habían 65 personas. ¿Por qué? Porque el tipo podía enseñar como nadie. Su nombre era Brian Trainer, él vino a Argentina, él vino y predicó en este púlpito y enseñaba de una manera increíble. Luego él tomó otro trabajo, se mudó, se fue a otra universidad y vino otro hombre y comenzó a enseñar. Y 9 meses después, habían 2 personas en su clase. Ahora, lo más probable es que no tenía el don de enseñanza, ¿no? Eso es una clara demostración de que este no es el don que tenés, no es donde el Señor quiere que estés trabajando en el cuerpo de Cristo. Pero más allá de si lo tenía o no, él nunca debía tener envidia del otro, sino que se ve los distintos resultados que el Señor tenía para cada uno. Entonces, si vos tenés un ministerio que no produce tanto fruto como el otro, estás en el mismo ministerio y cuando está él, y cuando está ella, no importa, es el Señor que produce el resultado. Entonces no debo tener envidia de nadie si tiene más resultado. Eso por un lado. Ahora por el otro lado, si yo estoy en un ministerio, cómo creció, mirá cómo floreció, mirá qué grande que soy. Yo no, Dios. Entonces no envidio a nadie, pero tampoco me glorío como siendo mejor que otros, porque es Dios que produce el resultado. Entonces Él lo hace en su poder, y cuando yo ejerzo ese don en su poder es para su gloria. Ahora, lo próximo que vemos aquí en versículos 4 al 6 es la diversidad y la unión en la Trinidad. Ven en versículo 4 que dice muchos dones pero el mismo Espíritu. Versículo 5 muchos ministerios pero el mismo Señor. Versículo 6 muchas operaciones pero el mismo Dios. Entonces la diversidad de Dios está unida en la Santa Trinidad, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no es solo, el Señor me parece que me dio un don y bueno, voy a ver si lo uso. No, estás ejerciendo tu don en el poder de la Trinidad. Es algo increíble. Entonces, te pregunto, ¿entendés lo que es un don espiritual? Es una gracia dada por Dios, inmerecida para servir el cuerpo. Y entonces te pregunto, ¿sabes cuál es tu don? Descubrí tu don. Y decís, bueno, ¿cómo lo descubro? Involucrate en el ministerio. Serví. Quizás comenzá con lo que te gusta hacer en el ministerio y verás si es tu don o no. Para mí personalmente, el don de enseñanza tiene que ver con estudiar y a mí me gusta estar toda la semana estudiando. No quiero estar haciendo otra cosa en la semana, quiero estudiar y quiero venir y predicar y enseñar con sencillez. Yo creo que tengo el don de administración también, me gusta administrar todo.
Me encantaba, no me gustaba y me gustaba al mismo tiempo. La primera semana de facultad o seminario ibas a 8 clases diferentes y te daban el plan de estudio de cada clase y llorabas pensando en toda la tarea que tenías que hacer, pero después me sentaba y organizaba todo. Y me gusta organizar los ministerios o las finanzas de la iglesia o distintas cosas que son para el bien de la iglesia. Entonces involucrate en lo que te gusta y fíjate si eso es lo que el Señor quiere, porque a veces te gusta, pero Dios no te ha capacitado para hacerlo. Pero en eso hago un paréntesis y te digo, también entendé que porque no tengas cierto don no significa que no puedes hacer eso. Yo no tengo el don de servicio, no lo tengo, pero igual vengo a limpiar la iglesia. Yo no tengo el don de evangelismo, pero significa que digo, bueno, no tengo que evangelizar, allá Pedrito tiene el don de evangelismo, que vaya él. No, igual tengo que evangelizar. Quizá vos sos el hombre de tu casa y si yo no tengo el don de enseñanza. Bueno, pero igual vos debes liderar a tu familia y enseñar a tus hijos. Entonces, no es que no puedo ministrar porque no tengo ese don y me lavo las manos, pero sí debo estar más involucrado con el don que el Señor me ha dado. Entonces el Señor te ha dado un don y debes usar ese don para edificar a los hermanos. Bueno, voy a tener que poner, viste que en WhatsApp ahora tienen el 1, después 1,5 y 2. Bueno, voy a tener que ponerme en modo 2, ¿sí? Porque hay mucho para decir y mi serie es tan restringida que no puedo pasar un mensaje a la otra semana. Así que quédense conmigo, ¿sí? Pero segundo, vemos que no solo hay diversidad de dones, pero un espíritu, pero hay diversidad de dones, pero un propósito, versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común. Miren versículo 11, al final. Que el Espíritu Santo da a cada uno, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Y hay un propósito aquí. Empezamos en versículo 7, dice, a cada uno se le da. Hermanos, el don no es para algunos selectos. El don no es para un grupo élite, el don es para cada uno. ¿Y quién es el cada uno? El que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Si vos sos salvo, Dios te ha dado uno o varios dones. Todos tenemos, aunque sea un don, y quizás varios dones. Y dice aquí que se da por el Espíritu Santo, en versículo 7, versículo 11 lo dice. Y esta palabra dar es un verbo pasivo que significa que yo no hago nada, se me da. Se me da, otro decide darme, el Espíritu Santo decide darme esta gracia. ¿Para qué me lo da? Para ponérmelo a cargo. Dice, tomá, te estoy dando esto, administralo. Sé un buen mayordomo de esto, usalo de una manera correcta. Es como la parábola de los talentos, ¿no? A uno se le dio 5, a otro 2, a otro 1. El de 5 fue y produjo otros 5, el de 2 produjo otros 2 y el de 1 fue y lo escondió. Lo administró mal. ¿Cuál sos vos? El Señor te ha dado, el Espíritu te ha dado un don, varios dones. ¿Lo administrás bien? Cuando yo estaba trabajando en FedEx, no sé si les conté esto o no, quizás sí, perdón que repito las cosas, pero cuando comencé a trabajar tenían que entrenarnos y a todos los nuevos que mandaban a entrenar, mandaban a 2 horas al norte, allí en Virginia, y nos entrenaban 2 semanas para volver y hacer el trabajo adecuadamente. Y nos trataron como reyes. Anaí y yo éramos recién casados, Anaí y yo no teníamos absolutamente nada de plata, no salíamos nunca, comíamos arroz todos los días, comíamos sentados en el piso arriba de cajas plásticas, y bueno, pues estábamos enamorados, así que era muy lindo. Y de vez en cuando salíamos los viernes al supermercado y Subway tenía 2 sándwiches por el precio de 1 con una galletita que te regalaban, entonces cada tanto esa era nuestra, la super salida, ¿no? Pero bueno, fuimos con FedEx a este lugar y nos pusieron un hotel hermoso, nos brindaron de todo lo que necesitábamos, me pagaron la nafta para ir y volver, hicieron todo. Y después nos dieron $70 por día para comer. $70 por día. Que aún en ese entonces era mucho más que ahora, hace 15 años atrás. Pero lo que no gastabas lo tenías que devolver. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que gastar 69,99, ¿no? No te querías pasar porque después salía de tu bolsillo, pero querías estar ahí cerquita. Entonces teníamos clase todo el día y yo al mediodía iba rápido a algún restaurante de comida rápida, McDonald's, KFC, Burger King o algo así, y allá tienen el menú de $1. Y compraba 5 hamburguesas por $1, pedía agua porque en los restaurantes de Estados Unidos el agua es gratis. Entonces yo me iba a 5 hamburguesas, agua gratis, gasté $5. Iba al hotel, comíamos con Anaí, después volvía rápido a mi clase. Salía a las 5, volvía, me bañaba, nos preparábamos, teníamos que estar lindos, ¿no? Porque íbamos a ir a comer a restaurantes de lujo.
y teníamos $65 para gastar, porque administramos todo para comer en los lugares más lindos. Íbamos, entrada por favor, salía como $8 la entrada, ¿no? Entrada por favor. Y este plato de $35, comíamos, ¿no? Y yo le pregunté a mi jefe cómo era, y dice, bueno, en realidad podés ir con tu pero pagá todo como una persona, ¿no? Entonces comíamos mucho, los dos del mismo plato. Y después terminamos, sí, cheesecake, $12, sí, dame uno, tráelo por favor, era una porción así, ¿no? Nunca en mi vida hubiera comprado eso. Y después comimos una noche con mis amigos y pidieron un postre, después dice, y otro postre ponémelo para llevar, dice. Iban al hotel, ¿no? A las 11 de la noche y estaban comiendo su otro postre. No voy a decir que no lo hice, ¿no? Aprendí mucho de mis amigos. Teníamos en abundancia. Y siempre decimos con Anaí, subimos kilos que nunca terminamos bajando, ¿no? Por 2 semanas comimos así, imagínense. Cuando volvíamos solo queríamos arroz de nuevo. Pero teníamos que administrar correctamente el dinero que teníamos. Porque no me quería pasar, pero quería aprovechar todo lo que ellos nos habían dado, porque era para eso. El Espíritu Santo nos ha dado un don o varios dones y yo tengo que administrar eso correctamente. Ahora, la diferencia es que no es para que seas un glotón y lo uses en ti mismo, es para los demás. Pero lo debo usar y lo debo administrar para la gloria de Dios. Y dice allí el versículo 7 que es para el bien común. ¿Para el bien común de quién? Para el bien común del cuerpo. Para el bien común de la iglesia. Para el bien común de los hermanos. ¿Cuál es el propósito de los dones? Y esto va a ser muy importante cuando llegamos a capítulo 14. Pero es importante para hoy también. No es para la edificación o la gloria de uno mismo, no es para mi propio privilegio espiritual, no es para mi propio crecimiento espiritual, aunque crezco cuando estoy sirviendo a otros, no es para mi edificación, no es para mi gozo, no es para mi placer, no es para usar de manera privada en mi casa, es para la edificación del cuerpo. Dios me ha dado una gracia para otros, para servir a otros, para ministrar al cuerpo, para servir a mis hermanos, para edificarlos, para que ellos sean más como Cristo. Y vos decís, ¿y cómo lo hace más como Cristo que limpia el baño? Hermano, estás sirviendo a otro y lo hace más como Cristo. Edificación en el cuerpo de Cristo siempre es el propósito de los dones. En Romanos 12, 6 al 8 nos dice que los dones son para ministrarnos unos a otros. Y aquí no lo voy a leer por tiempo, pero vemos en Efesios 4, 11 y 12, Dios dio hombres a la iglesia, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Más abajo para el crecimiento del cuerpo, para edificarse en amor. Y en el medio para que sean más como Cristo. Esos Efesios. En 1 Pedro 4, 10 al 11 se nos dio los dones al final, dice, para que Dios sea glorificado. ¿Cuándo es glorificado Dios? Cuando yo edifico a los hermanos con el don que Dios me dio. Cuando lo uso para mí, Dios no es glorificado. Y eso es lo que estaban haciendo los corintios, usándolo para hacerse ver, buscando el don más sensacional y diciendo, tengo este don, mírenme qué espiritual que soy. Hermanos, tener un don no tiene nada que ver con ser espiritual, todos lo tienen. Pero lo tenés que usar para la gloria de Dios. Siempre el don es para el provecho de tu hermano, para la unidad de la iglesia, para edificar el cuerpo. Entonces, ¿usás tu don? Porque si no lo usás, no estás edificando a tu hermano. Y cuando lo usás para que él crezca espiritualmente. Tercero, hay diversidad de dones, pero un distribuidor. No solo un espíritu, no solo un propósito, un distribuidor. Noten la diversidad de dones y la unidad del Espíritu en versículos 8 al 11. Primero Pablo quiere resaltar que todos los dones son diferentes. Miren conmigo versículo 8, dice, pues a uno les he dado palabra de sabiduría, y ahora empiecen a contar esta palabra por el Espíritu. A otro, cuéntenlo, ¿sí? A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el único Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de Espíritu. A otro, diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos son? 8. Casi. 8 veces en 3 versículos. ¿Cuál es el punto de Pablo? Diversidad. Vos no vas a tener todos los dones. Otro, para que todos sirvamos y nos ayudemos. Para que nadie pueda decir, si yo no estoy, fuiste. Y para que nadie pueda decir, si yo no estoy, a nadie le importa, nadie se va a dar cuenta. Sí, cuando vos no estás ejerciendo el don, el cuerpo de Cristo sufre. Todos son importantes y eso es de lo que vamos a hablar la semana que viene.
Al mismo tiempo habla de un mismo espíritu, dice aquí en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Entonces toda esta diversidad está unida en uno, el espíritu. Miren versículo 8 al principio. Dice, pero pues a uno les daba palabra de sabiduría por el espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu. Versículo 9, fe por el mismo espíritu. Sanidad por el único espíritu. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. ¿Qué tienen en común todos los dones? Hermanos, todos los dones están unidos en el espíritu. Y todos los hermanos estamos unidos en un espíritu. Entonces se ve la unidad y la diversidad nuevamente resaltada en este pasaje. Entonces llegamos a versículo 11 y quiero que resumamos como Pablo resume. Es increíble. Pablo resume resaltando todas las palabras claves del versículo 4 al 10. Entonces lo vamos a ver, es fascinante. Y su punto principal es que el Espíritu da según su voluntad para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces lo primero que vemos en versículo 11 es que todas estas cosas las hace. ¿Cuál es la palabra hace? Energeo. ¿Lo vimos? Sí, versículo 6, mírenlo. Hay una diversidad de operaciones, energeo, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas, energeo. Y ahí vimos, Dios es el que empodera, y aquí nos dice específicamente quién en la Trinidad lo hace, el Espíritu Santo. Él es el que hace todas estas cosas. Entonces, hermanos, cuando nosotros usamos nuestro don, ¿cómo lo usamos? En el poder del Espíritu Santo. A veces por todo lo que nos rodea tenemos miedo de decir poder del Espíritu, hacer algo en poder o tener poder, pero es en el poder del Espíritu que yo puedo ejercer mi don. Y cuando no lo hago, lo voy a hacer egoístamente para mi propia gloria o mi propio envanecimiento. Es así lo que hacían los corintios. Próximo, vemos que dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Esta palabra uno y mismo se ve en todo este pasaje. Miren conmigo, versículo 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es la misma palabra. Versículos 5 y 6, 8, al final dice, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Aún habla de toda la Trinidad, versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces lo dice un montón de veces. Y dice único también, versículo 9, al final dice que hay otro don de sanidad, pero el único Espíritu, que viene de la misma raíz que uno. Entonces es uno y el mismo Espíritu, no se lo pierdan. Diversidad de dones, uno y el mismo Espíritu. Y nos dice que Él distribuye a cada uno. La palabra cada uno es la misma palabra que se usa en versículo 7 cuando dijo a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Otra vez, a cada uno el Espíritu Santo le ha dado un don. Nos dice aquí, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. El Espíritu Santo te ha dado un don como Él quiere. Y si vos decís, yo tengo este don, pero no me gusta este don. Gracias, Espíritu Santo. Es lo que estás haciendo, quejándote contra Dios que sabe todas las cosas, que está en control de todas las cosas. El don que tenés, debes dar gracias a Dios. Es una gracia que te ha dado y te la ha dado con amor para que vos edifiques a tus hermanos. Y así debe ser usado. Entonces el Espíritu Santo da el don, empodera el don y logra su resultado por medio del don. ¿Sabés lo que tenemos que hacer nosotros? Ser buenos administradores del don que el Señor nos ha dado. Entonces usás tu don para alcanzar el resultado de Dios, sabiendo que viene de un distribuidor. Entonces algunos principios para terminar. Algunos principios. 5 principios y luego 4 aplicaciones. Primer principio, todos los dones fueron vigentes en el primer siglo. Sí, no olviden eso. No olviden eso, todos los dones fueron vigentes. No piensen, nunca hubo todos estos. No, cuando tengas un argumento de discusión sobre esto, todos los dones fueron vigentes en el primer siglo. El Espíritu Santo ha bautizado a todos en el cuerpo, el Espíritu Santo ha dado dones a todos dentro del cuerpo. Todos eran vigentes. Segundo, los dones apostólicos y de revelación han cesado, ya no son para hoy. Cumplieron su propósito específico para ese tiempo. Así como hay cosas en el Nuevo Testamento que cumplieron su propósito y ya no son para hoy, esos dones ya no son para hoy.
eran para ellos. Y es más, cuando pensamos específicamente en el don de lenguas, vamos a ver que el don de lenguas se menciona en el libro de... lengua se menciona en Hechos, lengua se menciona en Marcos al final, y lengua se menciona en 1 Corintios 2 al 14, que fue escrito muy temprano 1 Corintios. En los demás libros nunca más se menciona el don de lenguas. Tercero, los demás dones son vigentes para la iglesia actual. Entonces comenzamos con todos vigentes y descartamos los que ya no son necesarios para hoy, los que ya han cumplido su propósito, los demás son para hoy. Y debemos entender que el único y mismo Espíritu ha dado una diversidad de dones para que haya unidad en la iglesia. ¿Para qué lo ha dado? Unidad. Entonces, un Espíritu, muchos dones, una iglesia. Y quinto, el propósito de los dones espirituales es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y estamos hablando aquí de un cuerpo local, ¿sí? Para que usemos los dones en nuestra iglesia. Nosotros no creemos que vos sos miembro aquí de la iglesia y decís, bueno, yo vengo a esta iglesia pero siempre estoy ministrando allá. No, si ministrás allá, andá allá. Y si venís acá, ministrá acá. Pero estar en un montón de iglesias y ministrando acá y allá. Ahora, hacemos ministerios a veces en un lugar que, como si me invitan a predicar en Torcuato, voy a predicar ahí. Pero mi ministerio principal es acá y el tuyo también. Y si es en otro lado, entonces anda a ese lugar. Cuando comenzamos la iglesia, algunos decían, mirá, voy a ir acá un domingo y a Torcuato un domingo, acá un domingo y a Torcuato un domingo. Y pareció una fantástica idea en su mente. Le dije, no, o vení acá o andá allá, pero donde estés, ministrá. Si vas a cada lugar, no vas a poder ministrar cada semana. Entonces esos son los principios. Luego 4 aplicaciones. Primero, debes entender la importancia de los dones espirituales. Es el Espíritu que nos ha bautizado en el cuerpo, es el Espíritu que nos ha dado un don o varios dones, y es el Espíritu que nos ha hecho mayordomos del don que Él nos ha dado. Entonces debo entender, no es, bueno, espero que algún día sepa cuál es mi don. No. Búscalo, sabelo, usalo, que nos lleva al próximo. Debes no solo entender la importancia de los dones, debes descubrir tu don. Debes descubrir tu don. Ahora no es, voy a orar y místicamente me va a caer una hojita de paloma, no es una hoja, una pluma, y ahí voy a abrir y me va a decir tu don es. No, Dios no te va a hablar así. Cuando estás en acción, Dios te va a mostrar cuál es tu don. Entonces quizás no sabes cuál es tu don. ¿Qué debes hacer? Involucrate en el ministerio. Involucrate en varios ministerios. Ministra en distintas maneras y no pares hasta descubrir cuál es tu don. Si Dios te lo ha dado y es una gracia para ser usada para la edificación del cuerpo, cuando vos no lo descubrís, no estás haciendo lo que Dios quiere y no estás ministrando a tus hermanos como Dios quiere. Decís, quiero ser una bendición para mis hermanos. Entonces descubrí tu don y usalo. ¿Qué me llega el próximo? Debes usar tu don para edificar a tus hermanos. Al descubrir tu don, no lo tenés para gloriarte, no lo tenés para guardarlo en un cajón y se llene de tela de araña, no lo uses para promover tu propia carne, no lo uses para gloriarte en tu don o envidiarte de otro que tiene tu mismo don y lo usa mejor. Ejerce el don para edificar a tus hermanos. Dios te lo ha dado y quizás otro tiene una capacidad mejor de usarlo, no importa. Dios tiene un resultado específico para tu don cuando lo usas en su poder. Entonces usalo, ministra a otros, serví a otros con alegría, dando gracias por el don o los dones que tenés y ministrando a los demás para su propio crecimiento espiritual. Entonces no pongas excusas. Entendé la importancia, descubrí el don y usá el don para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuarto, debes usar tu don para promover la unidad en el cuerpo de Cristo. No es para gloriarte, no es para ser mejor que otro, sino que Dios te ha dado ese don específico y a otro dio otro, y a otro otro, y a otro otro, y a otro otro, y lo usamos en una diversidad de dones. Y algunos que tienen el mismo don lo usan en distintas maneras y se complementan. ¿Por qué? Porque todos los dones no son para que haya división como hubo entre los corintios diciendo, yo tengo el don mejor y vos servís. Era para traer unidad al cuerpo de Cristo. Entonces uso mi don no para decir, les voy a mostrar que el mío es mejor que el de ellos. No, lo voy a hacer con amor, demostrando gracia, edificando a mis hermanos.
Entonces el propósito de los dones espirituales es la edificación del cuerpo de Cristo, y cuando un creyente ejercita los dones correctamente en el Espíritu Santo, el resultado es que los creyentes mismos son bendecidos y la congregación, voy a citar a MacArthur, dice así, me encanta, la congregación experimenta el gozo de gran unidad, amor y comunión en formas que ninguna cantidad de habilidad humana, planificación o esfuerzo podrían producir. Hermanos, el Espíritu te ha dado un don, según su voluntad, lo que Él quiso. Entonces, úsalo para edificar el cuerpo de Cristo. Y así vamos a experimentar en la iglesia unidad, gozo, amor, comunión. Entonces descubramos nuestro don y usémoslo para edificar a los hermanos y para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por este tema tan importante y cómo va conectado tan perfectamente con los ministerios del Espíritu Santo. Porque al ser bautizado en el Espíritu Santo es en este contexto en el cual nos habla de ese ministerio y nos habla aquí también de los dones del Espíritu Santo. Y que somos todos miembros unos de otros. Y que nos has dado a todos por lo menos un don que el Espíritu Santo dio como Él quiso a cada uno según su voluntad para la edificación del cuerpo. Entonces, como creyente, mi responsabilidad es saber cuál don me has dado o dones. Y así edificar el cuerpo de Cristo, para que crezcamos espiritualmente, para que seamos cada vez más como Cristo. Padre, te pido que esto no sea un mensaje de entendimiento y conocimiento nomás, sino un mensaje de aplicación. Debo entender la palabra, pero debo llevarla ahora a casa, debo aplicarla y debo usarla para ministrar a los hermanos en la iglesia. Y que por medio de esto se cumpla no solo el propósito principal, sino el propósito supremo, que es dar toda la gloria a ti en la iglesia. Pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón y en este tema en especial, y que así te demos la gloria usando nuestros dones para edificar a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús lo pedimos.